a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y de la Iglesia de Cristo Renacer. Les amo en el amor del Señor y qué bueno que estamos hoy a los pies del Señor, donde dice su palabra que hay plenitud de gozo. Así que en la noche de hoy, amada Iglesia, quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El obrar de Dios. Y es bien interesante, porque muchas veces vemos el obrar de Dios de una manera corta a nuestra vista, pero el obrar de Dios es bastante extenso. Así que espero que todos estemos atentos y el Espíritu de Dios pueda ministrar a nuestros corazones y podamos ser edificados en el amor del Señor. Así que para este tema vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 1, los versos del 12 al 13. Y la palabra del Señor dice así: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que vemos aquí como el Juan en su carta nos indica nuestra naturaleza en el Señor. Somos hijos de Dios, así que procedemos de Él. Dice la palabra que no somos engendrados de sangre, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que si usted y yo somos hijos e hijas de Dios, es porque así ha sido la voluntad de Dios. Así que damos gloria a Dios, porque Dios estuvo siempre interesado en salvar nuestras vidas. Amados hermanos, muchos de nosotros como creyentes tuvimos la dicha de escuchar y conocer a Dios desde que éramos posiblemente pequeños, entiéndase, edades tempranas en nuestras vidas. Muchos otros conocieron al Señor ya en su adultez. Esas son las dos realidades que pueden haber dentro de la iglesia del Señor. Personas que han nacido en el Evangelio, como muchas veces citamos, otros que han conocido al Señor después que han sido adultos o aún en su juventud. Pero la realidad es, amados hermanos, que Dios permitió que en algún momento de nuestras vidas, en algún momento específico de nuestras vidas, le conociéramos. Eso es lo que estamos leyendo conforme al libro de Juan nos enseña. En algún momento de nuestras vidas, Dios permitió que pudiéramos tener cercanía con Él, que lo conociéramos. Pero esa experiencia que yo sé que es única en cada cristiano, la experiencia de conocer a Dios, es una bien personal, bien íntima entre usted y Dios. Cada uno de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de testificar acerca de esa experiencia que tuvimos con Dios y desde que comenzó hasta ahora que le estamos sirviendo al Señor, que estamos perseverando en el Señor. Si tuviéramos la oportunidad de contar esa experiencia, yo sé que cada uno de nosotros tuvieran testimonios extensos sobremanera. Pudiéramos hablar de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo y cuándo llegamos al Señor, por medio de la obra del Evangelio y del Espíritu Santo. Para algunos de nosotros pudo ser sorpresa escuchar del amor de Dios y del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres, en momentos donde nada tenía sentido, o donde todo parecía ser oscuro o sombrío. Pudo alumbrar la luz del Evangelio a sus vidas en momentos así, momentos difíciles para usted. Y ahí entonces la luz del Evangelio alumbró sus mentes, sus corazones, su entendimiento, y usted pudo venir a los pies del Señor Jesucristo. O pudo haber sido en medio de nuestra peor crisis. Si observamos en la palabra de Dios, veremos ejemplos e ilustraciones
de cómo Dios obró en distintos hombres y mujeres. Y a través de este obrar los condujo a una experiencia muy profunda y cercanía con el Señor. Si usted estudia la palabra del Señor, yo sé que verá hombres y mujeres que tuvieron experiencias con Dios, que lo que produjo en ellos fue más profundidad con Dios, más cercanía con el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Leamos Hechos capítulo 8, los versos del 26 al 29. Leemos la poderosa palabra del Señor para la gloria y honra de su nombre. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, mire el obrar de Dios. Me gustaría que se detuviera en cada detalle de la palabra del Señor y pudiera meditar en cómo Dios obra a favor de aquellos que la aman, incluyéndolo a usted. Dice la Biblia en el verso 26 del capítulo 8, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Dice la palabra del Señor, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él, refiriéndose a Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Así que estamos hablando de un hombre que tenía cierta inherencia, que tenía cierta posición dentro de este reino. Y sigue diciendo el texto, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Así que vemos que esto no era un hombre común, o mejor dicho, sí que era un hombre común, pero un hombre que tenía temor de Dios, porque él había ido a Jerusalén para adorar. El verso 28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que vemos por la palabra de Dios el interés de Dios en la vida de este hombre. Nunca se ha detenido usted a considerar en la manera en que Dios se acercó a usted. ¿Ha recordado los momentos en que Dios se acercó a usted de muchas maneras para darle el mismo mensaje de salvación, de arrepentimiento y que Dios le ama? La forma asombrosa en que Dios lo hizo, se ha detenido a considerar ahora que posiblemente usted lleva años en el Señor o lleva poco tiempo en el Señor, en la manera en que Dios se acercó a usted. A través de estos textos estamos viendo cómo Dios utilizó a Felipe para acercarse al eunuco. Pero hemos considerado cómo Dios se ha acercado a nuestras vidas de la manera sobrenatural o la manera asombrosa en que lo hizo. Repasamos brevemente la experiencia del eunuco con Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero antes, sería bueno considerar el momento histórico en que se encontraba la iglesia de Jesucristo, cuando Dios envía a Felipe al eunuco, y de la cual Felipe era parte en este momento histórico de la iglesia. Este momento para la iglesia, amados hermanos, fue un momento muy difícil. Fue crítico para nuestros hermanos lo que ellos estaban enfrentando, debido a que la iglesia estaba siendo perseguida y ellos estaban siendo esparcidos a causa de esta persecución, la cual estaba siendo propiciada por Saulo. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 8, los versos del 3 al 4. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba, escuché bien los detalles de la palabra del Señor, arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel. Así que usando la violencia, Pablo entraba en las casas y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos, entre ellos estaba Felipe, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice el verso 5. Fíjense, amados hermanos, cuán extraordinario es el amor de Dios. Cuán extraordinario es el amor de Dios, con el cual Dios nos ha amado a usted y a mí. Porque así como Dios muestra su amor a través de estos textos hacia el etíope, también ese amor se ha acercado a nosotros por medio de la predicación del evangelio. Como el amor de Dios nos ha cautivado, nos ha llevado a sus pies. Así que vemos cómo el amor de Dios se manifiesta a través de estos textos. La palabra asolado implicaba que Saulo en ese momento, en los tiempos de su ignorancia, él quería acabar con la iglesia. No quería que la iglesia continuara asumiendo su llamado de ser iglesia. Pero fíjense que dije en el tiempo de su ignorancia. Era buscar con sus hechos desaparecer la iglesia. Pero el Señor de la iglesia, Jesucristo, fue el que intervino directamente con él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en ese preciso momento donde Dios intervino con Saulo, Saulo tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo. Y aquí vemos también el obrar de Dios, porque es evidente en la vida del apóstol Pablo cuánto Dios lo ama. Así que vemos que a través de este encuentro que tuvo Saulo mientras asolaba o intentaba asolar la iglesia, vimos cómo el amor de Dios transformó y libertó su vida para siempre. Así que en este momento Saulo fue libre del pecado que lo controlaba, amados hermanos, y comienza el principio de su apostolado para la gloria de Dios. Así que en medio de un momento difícil para la iglesia, un momento crítico, porque me gustaría que nos pudiéramos ubicar conforme a la palabra describe lo que está pasando en ese momento de la historia de la iglesia. Estaban pasando por un momento difícil. Muchos de ellos tuvieron que ser esparcidos a causa de esta persecución. Y ya que esta persecución produjo que muchos murieran, otros estaban siendo encarcelados conforme la palabra de Dios dice, aún mujeres. El obrar de Dios no se detuvo en el momento de crisis. En el momento difícil, el obrar de Dios no se detuvo allí, ni se afectó, sino que continuó creciendo en medio de la crisis. Y me llama la atención sin ánimo de juzgar o criticar, sino de crear conciencia. ¿Qué estamos haciendo usted y yo como iglesia del Señor Jesucristo en medio de esta pandemia? Que se puede ver y que es como un momento crítico. Yo sé, amado, que por cuanto la voluntad de Dios, la cual está muy claramente expresada en su palabra, y esta dice en 2 de Pedro 3, verso 9, la parte B, sino que todos, estamos hablando de la voluntad de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que yo sé, amada iglesia, por la palabra del Señor, que su voluntad es que la iglesia predique el evangelio para que aquellos que escuchen el mensaje del evangelio puedan proceder al arrepentimiento. Y este es el llamado que tenemos como iglesia del parte del Señor, al cual debemos usted y yo como iglesia del Señor responder. Y este es el obrar de Dios a través de sus hijos, que hagamos su voluntad.
No podemos tomar como excusa, amados hermanos, la pandemia. Amados hermanos, porque Dios se manifiesta en todo momento. No importa si es un momento de crisis. Dios se manifiesta en todo momento, pero las crisis tienen la tendencia de llevar al ser humano a mirar a Dios y acercarse a Dios. Y usted y yo podemos dar testimonio de esa realidad, porque puede que en el momento de crisis usted y yo nos acercamos a Dios. Alguien nos predicó del amor del Señor. Es triste, amados hermanos, ver cómo juzgamos o cómo criticamos, pero no hacer uso del amor de Dios, el cual dice la palabra de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones para alimentar al hambriento, para dar agua al sediento, para vestir al desnudo, para consolar al que sufre, para llamar a los hombres al arrepentimiento. Es triste, amados hermanos, que Dios nos haya invitado a usted y a mí a las bodas del Cordero, nos haya invitado a sentarnos con Él a la mesa, pero que nosotros no podamos preparar un almuerzo en el amor del Señor y poder llevárselo a personas que posiblemente tienen hambre, a nuestros vecinos, aquellos que vemos en la calle. Dios nos ha enseñado cómo hacerlo. Lo que nos falta a nosotros es seguir ese ejemplo. Que preparemos un día, ustedes como familia, vamos a preparar un almuerzo para nuestros vecinos o vamos a preparar un almuerzo para los deambulantes y llevarles una comida calientita. Ese es el obrar de Dios. Ahí es donde vemos a Dios obrar y donde el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo se pueda manifestar en medio de la crisis en que vivimos. En medio de la persecución de la iglesia, Dios levanta a un hombre fiel llamado Felipe, casi en el extremo geográfico de donde estaba ubicado el etíope. Porque la instrucción de Dios a Felipe fue que fuera por el camino de Jerusalén a Gaza. Y Gaza está en el sur de Jerusalén, para que le presentara el evangelio y su vida fuera redimida por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Veamos esta experiencia de redención y del obrar de Dios por medio de su palabra, a través de un hombre lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñar? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Wow, me impresiona la actitud del eunuco. Por medio de lo que la palabra enseña de él, puedo ver un hombre temeroso de Dios y con hambre y sed de Dios, como deben haber muchos a nuestro alrededor. Pero como muy bien dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Romanos 10, verso 14, la parte B, ¿cómo irán sin haber quien les predique? La pandemia no implica que nos callemos. Fíjense cómo hasta nos han puesto mascarillas y distanciamiento social. Y no salgas de tu casa. Y con esto, amados hermanos, no estoy diciendo ni pretendiendo que usted no se cuide al igual que cuide a su familia, sino que no dejemos de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Nuestra prioridad siempre debe de ser Dios y su palabra. Y si confiamos a Dios en nuestras vidas, si esa es la realidad suya,
que le ha confiado a Dios su vida, Él dice en su palabra que no puede errar, que Él tendrá cuidado de nosotros. Por lo cual, amados, el temor se disipa cuando confiamos en el perfecto amor de Dios. La iglesia de Jesucristo no se debe detener por pandemias o crisis sociales. No, debemos continuar caminando activos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Escuche bien, debemos continuar activos en lo que Él nos ha llamado a hacer y seguir hacia nuestra meta, que es llegar a las moradas celestiales, a nuestro encuentro con nuestro amado Dios. ¿Saben, amados hermanos? Veo la experiencia del etíope muy similar a la de muchos de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros no teníamos hambre de Dios, sed de Dios y de su palabra? Hasta que esa palabra se hizo evidente en nuestras vidas. Nuestro conocimiento por la obra del Espíritu Santo de Dios se hizo entonces claro. Y lo que estaba oculto para nuestros ojos, debido a la venda que teníamos a causa del pecado, Jesucristo la removió. Y la luz del Evangelio alumbró nuestro entendimiento. Y ahora vemos lo que no veíamos, para la gloria y alabanza del Señor. Y vimos como nunca antes. Ahora vivimos como nunca antes lo habíamos hecho. Dios quitó la simiente del pecado y puso su Santo Espíritu. Quitó la mentira y puso la verdad. Quitó la incertidumbre y puso la esperanza. Dios nos está llamando a vivir por lo que Él ha hecho en cada uno de aquellos que se han arrepentido del pecado y han decidido vivir para Él. Que vivamos siendo dirigidos por su Santo Espíritu, amados hermanos. La misma palabra de Dios nos dice que Él es quien nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu Santo, y me gustaría que subrayara en su Biblia, si la tiene abierta, el Espíritu Santo nos ayuda. Me gustaría que usted subrayara esa palabra. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, el Espíritu Santo nos auxilia en medio de nuestra debilidad carnal, en medio de la debilidad que tenemos a causa de vivir en una humanidad caída. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claramente la palabra de Dios identifica lo débiles que somos, amados hermanos. Lo insuficiente que somos a causa de habitar en una naturaleza pecaminosa, la cual es rebelde y no se sujeta a Dios. Por lo cual Dios, reconociendo esta realidad, nos dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dios quiere obrar a través de sus hijos, como lo hizo con Felipe, y cientos o miles de hombres y mujeres de Dios a través de las Escrituras. Vemos cómo Dios ha usado a muchas personas para su gloria. Así Dios también lo quiere usar usted por medio de su Santo Espíritu. Él nos ha equipado para hacerlo.
nos ha dado su palabra, su Santo Espíritu y su amor. Esto fue lo que Dios usó en la vida de Felipe para alcanzar al eunuco. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 8, los versos 32 al 38. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, del que lo trasquila, perdón. Así no abrió su boca. Verso 33. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Puede, amada iglesia, o amado hermano, o amada hermana, que usted lleve muchos años como creyentes y sea conocedor de la palabra, tenga un vasto conocimiento de la palabra de Dios, y por consiguiente se sienta muy capaz como creyente espiritualmente. Usted puede que se sienta muy capaz como hombre o mujer de Dios, por todo el bien que Dios le ha permitido realizar. Pero de algo, amado hermano, puedo estar seguro de que si tornamos nuestro corazón a la humildad, si usted, por más conocimiento bíblico que pueda tener, por más servicio que le ha dado el Señor, si aún así usted torna su corazón a ser humilde, reconocerá que Dios puede hacer aún más por medio de usted, para su gloria y su alabanza. Romanos 10, verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo hermoso, amado hermano, del llamado es cuán diligentes somos en responder a él. Repito, lo hermoso del llamado es cuán diligentes somos en responder a él. Según el texto base de Juan 17:12, Dios te ha hecho su hijo y su hija, por lo cual también te ha dado el poder para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el ejemplo de Jesús en la tierra, el cual Felipe siguió. ¿Y usted lo seguirá? Leamos Lucas 4, capítulo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amada iglesia, permite que el obrar de Dios no solo transforme tu vida, sino también la de aquellos a los cuales Dios te ha enviado. Oremos. Padre celestial y Padre bueno, te damos gracias.
Gracias porque una vez más tú afirmas en nuestros corazones tu palabra por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permite que tu iglesia, Señor, despierte a un avivamiento de pregonar el evangelio a toda criatura. De que seamos diligentes, Señor, como tú nos dices en tu palabra. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Ayúdanos a servirte de todo corazón, sin reservas, Dios, para la gloria y alabanza de tu nombre. Por Cristo, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.